o qué tanto puedes irte a ojos cerrados creyendo lo que alguien más te dice. Y el primer choque que tú encuentras cuando compras una Biblia es que frente a ti, si lo abres en el libro de Génesis, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Si tú le crees, bien haces. Si no le crees, a Dios no le importa, no le interesa, porque Dios es soberano y Él creó todas las cosas. Pero de estas cosas son sorprendentes, porque normalmente todo el camino de fe es un camino donde tú no puedes sacar cuentas y te van a salir, porque básicamente uno está arrojado a las manos de Dios, y al estar arrojado en las manos de Dios, lo que sucede es que Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, cuando yo recién me convertí, allí en la iglesia donde yo asistía, la congregación donde yo asistía, alguien me dijo que todos los cristianos empiezan leyendo el Evangelio según San Juan. Yo después en el camino como pastor me di cuenta que es el Evangelio menos recomendado, porque empieza con una profundidad. Y lo que habría que leer, después entendí, yo como pastor le decía a la gente, léate el Evangelio según San Marcos, porque el Evangelio según San Marcos es una narración, es como quien está escuchando un partido de béisbol. Pues había grandes locutores antes de que hubiera televisión que te hacían imaginar. Había un hombre en este país que hacía ruidos como cuando la pelota pegaba en el guante, el catcher, y se hizo famoso. El hombre se llamaba Quiralto. Entonces, el Evangelio según San Marcos es como una narración, es como algo que alguien te está contando, y es el Evangelio más fácil para leer. Cuando a mí me dijeron que el Evangelio de Juan era lo que tenía que leer, porque era la lectura obligada, entonces yo lo leí. Cuando Jesús me pidió que yo compartiera este domingo, dije, bueno, intenté agarrar los primeros 18 versículos del capítulo primero y hacer una presentación expositiva. Pero como a las 2:20 de la mañana me di cuenta que el tiempo me iba a alcanzar para hablarles del versículo primero al versículo 5, porque yo tenía 8 hojas escritas y tenía más de 1600 palabras aquí en la computadora. Entonces quiero invitarlo a que lea el capítulo primero de Juan, del versículo 1 al versículo 18, en el entendido que vamos a llegar al versículo 5. Amén. Porque es una porción hasta el versículo 18, como tenemos que leerlo. Juan, capítulo primero. Y gracias por su tolerancia a esto, ¿no? Y entiéndalo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo:
Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Señor, te damos gracias esta mañana. Levantamos nuestro corazón delante de ti y honramos tu nombre este día. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, y reconocemos que solo tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Venimos ante ti para pedirte que nuestro espíritu sea nutrido por tu palabra y seamos bendecidos ricamente con ella, para que podamos caminar, Señor, adecuadamente en cada uno de tus mandatos, tus mandamientos, en cada uno de tus estatutos, en cada una de tus leyes, y que podamos, Señor, vivir a plenitud tu palabra. Te doy gracias por esta oportunidad de estar aquí para recibir de ti y para creer que tu palabra es inerrable, que tu palabra, Señor, es sin ninguna duda de que es tuya, de que tú la inspiraste divinamente, y que podamos crecer a través del consejo de ella. Te adoramos en este momento, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. El escritor del cuarto evangelio aparece como alguien que pertenece a la misma raza, el mismo tronco y familia del mismo Jesús. Se presenta contemporáneo y testigo ocular. Es decir, es interesante cuando alguien dice dijo y citan a alguien que no conocen, que solamente han tenido relación con esa persona porque han leído, porque alguien dijo de él. Pero aquí tienes a Juan, pertenece al mismo pueblo, pertenece al mismo tronco y pertenece a la misma familia. Es decir, estoy hablando de cuando te encuentras a alguien que es de tu país, en un país donde tú vas y lo sientes hermano, lo sientes pariente, lo sientes cercano, simplemente porque es mexicano. Esto me pasó a mí en un pueblo que se llama Leiden, que está cerca de Ámsterdam, Holanda, y que estaba enfadado de comer embutidos, y fui un día y salí del hotel donde estaba, caminé, atravesé un bosque en la noche y llegué a ese pueblito y encontré a unos paisanos de Michoacán que estaban vendiendo tacos de pastor al pastor y que hacían las tortillas recién hechas, imagínense, en Holanda, y tenían agua de Jamaica, de tamarindo para vender allí y horchata, y yo sentí un gusto saber eso y tuve la sensación de preguntarle a este paisano cómo es que estaba en Holanda vendiendo todo eso. Dice, me fui de mojado a Estados Unidos y conocí un holandés en California, nos casamos y nos vinimos a Holanda, y que tenemos el negocio aquí. Toda su familia estaba ahí, hasta la mamá, las hermanas, los parientes, porque son los que se encargaban de tirar las tortillas al comal grande ahí. Ahora, el asunto es el siguiente. Juan pertenecía al pueblo, Juan pertenecía, se conocían, era el asunto de decir, no es que eran parientes en la relación de parentela, pero ahí están. Venían de la misma idiosincrasia. ¿Qué es lo que dice Juan acerca de él? Es testigo ocular, es contemporáneo. El capítulo 21, versículo 24 del propio evangelio de Juan. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Eso se llama una prueba interna, es decir, el mismo autor está en su libro diciendo, este es el discípulo, es decir, él no está tomando la primera persona del singular para decir yo. Él dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Luego, en Juan 1 al 4, dice lo que era desde el principio, primero, la primera carta de Juan, del versículo 1 al 4, es decir, Juan escribió el evangelio, 3 cartas
y escribió el Apocalipsis. Es el mismo autor. Pero en una carta, en la primera carta, él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribió para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora voy a empezar a batallar. Tengan paciencia. No solo pertenece este hombre, el que dijo este es el discípulo, no solo pertenece a un amplio círculo de seguidores, sino que según la tradición es también uno de los 12 apóstoles. Y de entre esos 12 es uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús. Las escrituras en los libros sinópticos dan fe y razón de eso. Siempre que hubo algo apartado, usted va a encontrar a Juan, es decir, en el monte de la transfiguración fue un momento de esos. Usted va a ver a Juan como parte de un grupo selecto con Jesús. Según el testimonio interno del propio cuarto evangelio, Juan era uno de los 2 primeros discípulos. Es decir, Juan ya seguía las enseñanzas de Juan el Bautista. Y Juan, cuando Jesús aparece en la escena, es uno de los primeros. Mire lo que dice el versículo 35, ahí en el capítulo 1 que usted abrió. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y si usted sigue hasta en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces estás hablando de que 2 discípulos de Juan, el discípulo que escribe el cuarto evangelio y Andrés, el hermano de Simón Pedro. Ahora, él se describe a sí mismo, es decir, esto es interesante cuando alguien se describe a sí mismo. Él se describe a sí mismo como el discípulo que Jesús más amaba. Eso lo dice Juan 13:23. Él dice, y uno de los discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Tenemos abonado hasta aquí que el que escribió el cuarto evangelio pertenecía a un grupo grande que seguía a Jesús y se llamaban discípulos. Ese mismo hombre pertenecía a un grupo reducido de 12 que se conoce como el colegio apostólico. Ese mismo hombre se reconoce como uno de los 3 que estaban en la intimidad con Jesús. Y finalmente, él da una señal más. Dice que él es el discípulo al cual Jesús amaba, es decir, le daba oportunidad de que se recostara en su seno, en su pecho. Según el testimonio que nosotros tenemos aquí, nadie conoció mejor a Jesús que él. ¿Por qué es que estamos diciendo esta aseveración? Porque el mismo testimonio interno del evangelio de Juan, él da señales que no encontramos en los 3 sinópticos, es decir, en los otros 3 evangelios, en Mateo, en Marcos o en Lucas de los escritores. Este está yéndose hasta la cocina porque él dice que es el único que tuvo el privilegio de recostarse en el seno del maestro. Ahora, esto es algo interesante porque alguien que puede dar fe y razón, es decir, ser testigo ocular, es alguien que caminó cada día para atestiguar qué fue lo que este hombre hizo.
Y esto es lo que sucedió con Juan. Juan anduvo con él día tras día y por tanto tuvo sobradas oportunidades para observar las faltas de su carácter y los defectos de su personalidad, por si acaso los tuviera. Cuando llegas a conocer a una persona no se le conoce porque lingui y cosas por el estilo. A una persona se le conoce cómo reacciona en situaciones conflictivas. Y hay quien se lo presentaba una sola vez a alguien y dijo, es mi amigo. Pues no sabes a quién estás quedándote como amigo. Porque para poder decir eso tienes que tener conocimiento a profundidad de la persona. Te acaban de presentar a alguien que ni siquiera conoces qué es su área de carácter más endeble que tiene. Ahora, una persona que camina día tras día con otro por 3 años y medio, que es lo que se calcula el ministerio de Jesús en la tierra, puede darse cuenta por el trato cuáles son los defectos de carácter de la persona. Pero aquí encuentras que Jesús no tenía defecto. Porque el reto más grande que la Escritura muestra es que tenemos que llegar a tener la medida de Él. Es decir, que lleguemos a la plenitud de Él. Este autor tenía sobradas razones en el cuarto evangelio de proclamar abiertamente a todos que este Jesús de la historia, que él también conoció, es Dios mismo. El autor del cuarto evangelio, Juan, así que tú pegas un choque, si alguien te dijo que leyeras Juan primero, tienes un choque con una doctrina que se llama la preexistencia de Cristo. Es decir, Cristo antes de que tomara forma humana ya existía. A diferencia de los 3 evangelios, que gran parte aparecen los eventos del maestro como material biográfico, en consecuencia, este no fue el propósito del autor del cuarto evangelio. Los otros 3 evangelios te hablan de la infancia, te hablan de la adolescencia, te hablan cómo principió a hacer milagros, cómo empezó a predicar, te dan relatos de cosas, de sucesos, pero el cuarto evangelio no es así, es completamente distinto. El apóstol, viendo el peligro que existía en la iglesia reciente, dirigido por el Espíritu Santo, escribe este evangelio para que la iglesia permanezca en la fe con respecto a Cristo. Es decir, si usted conoce la intencionalidad de Dios en el asunto de la inspiración de los otros 3 evangelios, Mateo es un evangelio que estuvo destinado a los judíos y que el tema principal era el reino de Dios. Marcos es un evangelio fácil de leer que estaba dirigido a los romanos, que son las culturas con las cuales había relación, y Lucas, que está escrito por un doctor, que ya aquí encontramos una pluma privilegiada, porque Lucas escribe la historia de la iglesia cristiana de los primeros años en el siglo I. Escribe Lucas su evangelio y escribe el segundo tratado, que sería el libro de los Hechos. Pero Juan es un hombre que escribe con una intención clara, porque ahora aquí Dios, el Espíritu Santo, está inspirando a Juan para escribir un tratado de defensa del cristianismo ante el movimiento gnóstico, que es el movimiento que estaba golpeando en el primer siglo, que había incredulidad, que había resistencia y que existía demasiada desarrollo de pensamientos, de teorías, de tesis en la cabeza de la gente. Y entonces Juan escribe para confirmar a los creyentes en la doctrina que habían recibido precisamente el material adicional que tenemos nosotros los cristianos después de leer los 3 evangelios sinópticos, sería el evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque en el evangelio de Juan se agrega un elemento adicional que los otros no agregaron. El elemento adicional que tenemos es el oficio mesiánico
y su divinidad exaltado a lo máximo. ¿Por qué es que estoy diciendo esto? Porque los primeros versículos del capítulo primero te hablan de Jesús como Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Puedes poder interpretar el término logos como palabra, como tratado, como discurso. Y entonces es algo interesante. Porque arrancando este pasaje, lo podríamos tocar de esta manera. ¿Qué es lo que Juan está diciendo? Juan está diciendo que en el principio era el verbo. Esto te va a llevar a entender algo. Juan 1:1 y Génesis 1:1 principian con las mismas palabras. Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan 1:1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La traducción nuestra es verbo. La traducción de la palabra verbo en español es logos en griego, que también podías traducirlo palabra o discurso. Y aquí tenemos algo interesante. Cuando los cielos y la tierra fueron formados, la relación que encontramos ahora es que lo que se dice en Juan 1:1 ya existía. O sea, el verbo ya existía. Porque cuando Dios hizo los cielos y la tierra y empiezas toda la descripción, encuentras algo interesante. Nunca se puede perder el paralelismo, la relación que podrías tener en esta enseñanza, en que cuando Dios hizo los cielos y la tierra los hizo perfecto, porque Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Y en el versículo 2, Génesis 2, versículo 2 del capítulo 1 dice que había desorden en la tierra estaba desordenada y vacía, y se llenó de tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando nosotros queremos plantearnos, bueno, ¿y dónde aparece el momento de la soberbia? ¿En dónde aparece el momento de la codicia de Luzbel para poder subirse al solio de Dios y quererle arrebatar a Dios la supremacía? Aunque no tendrías que entrar a un estudio demasiado profundo para saber que en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis ya estaba el asunto de que Luzbel había caído, y había caído con él una gran parte de los ángeles que adoraban a Dios en el cielo. Y empieza ahora el orden. Cuando Dios dijo: sea la luz, y la luz fue hecha, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y te vas a encontrar en el capítulo 1 de Juan que también la luz estaba, porque la luz era la vida en el hombre, pero que los hombres prefirieron las tinieblas más que a la luz. O sea, nunca perdemos lo que existe en la Escritura como una relación. Entonces, el verbo ya existía cuando fue hecho el cielo y la tierra. Esa es otra manera de decir que existía desde la eternidad. No fue como algunos herejes afirmaban, que era un ser creado. O sea, Jesucristo estaba desde la eternidad. Cuando empezamos a ver el Génesis, encontramos que allí ya estaba la palabra presente. Tanto Juan, porque la segunda parte del versículo dice: en el principio, y luego dice: era el verbo. El verbo, tanto Juan como los herejes hablaban sobre el verbo, pero aunque el vocablo es el mismo, el significado era diferente. La doctrina de Juan no dependía de las doctrinas de herejes, ni de los filósofos especulativos que alegorizaban, porque sus raíces estaban en pensamientos griegos,
mientras que Juan estaba en el pensamiento semita. Para el judío, aún para el que reniega, una de las cosas interesantes en el yavismo o en la doctrina o en el pensamiento de los judíos es que son una cultura monoteísta, no es una cultura politeísta. Aunque ellos no aceptan a Jesús como Mesías, porque no es la manera como lo estaban esperando. Pero entonces cuando ellos entienden, ellos en el pensamiento del semita, en el pensamiento del israelita, del hebreo, del judío, porque tendríamos que hablar de la historia, cómo es que esto cambió, para ellos no tienen problema. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces Juan está escribiendo no como un converso que viene del mundo gentil. Juan está escribiendo como un discípulo que nace en el origen de la religión judía y que tiene el pensamiento semita. Ahora, en el Antiguo Testamento se presenta el verbo de Dios como persona. Muchas de las cosas que a veces no encontramos como señales, aunque Juan es el libro de la Escritura en el Nuevo Testamento que más señales encontramos en él en cuanto al pensamiento semita del Antiguo Testamento. Y entonces Juan, en el pensamiento que él tiene acerca del verbo, hay algo que abona en el Salmo 33:6 que dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La creación de Dios es una creación ex nihilo, es decir, Dios ha creado no dependiendo de la materia, no dependiendo de algo que está hecho. Dios de la nada formó. Cuando Dios hizo las cosas, Él no necesitaba de elementos para formarlos. Él dijo la palabra. Cuando Él soltó la palabra es lo que nosotros conocemos como el Jesús encarnado o el verbo del cual hace relación Juan en el capítulo 1. Ahora aquí dice el salmista: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El mejor comentario de Juan 1:1 es el mejor comentario. Yo no voy a mencionar a Henry Matthew, ni a Bacon, ni a ninguno de ellos. El mejor comentario es la Biblia. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Mi mejor búsqueda sería Proverbios 8:27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo tiempo. Ese es mi argumento. El mejor comentario de Juan 1:1 es este proverbio. Qué cosa tan maravillosa. Porque el término verbo aparece en el Nuevo Testamento para designar a Cristo. Solo en el lenguaje juanino, es decir, solo en el lenguaje de Juan. Porque la corriente juanina sería que leas el Evangelio, que leas las 3 cartas y que te leas Apocalipsis para poder que conozcas bien al autor. Solo en el pensamiento, en el lenguaje juanino, 2 veces en este Evangelio, capítulo 1:1, el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 2 veces en el Evangelio. Una vez en la primera carta de Juan 1:1. Si usted lo puede leer allí, primera carta de Juan 1:1. En el principio, oiga bien esto,
en el principio. Que eso es lo interesante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y Juan abona un poquito más y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. 2 veces. 1:1 del Evangelio, 1:1, y abonamos un poco allí de la primera carta de Juan. Y finalmente Juan vuelve a usar en el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis otra vez la palabra verbo. Y venga Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. 4 veces en la Escritura. Juan 1:1, Juan 1:14, Primera de Juan 1:1-2 y Apocalipsis 19, aquí en el versículo 13. Una misma palabra sirve para 2 propósitos distintos. El verbo de Dios expresa o refleja la mente de Dios. Y el verbo de Dios revela lo que es Dios al hombre. Me encanta porque la única forma como tú puedes conocer a un hombre no es cómo se viste, no es cómo se calza, no es en lo que se mueve. Nosotros los norteños, en Sonora, la gente aparenta ser lo que no es. Tú los vas a ver bien parados y le deben toda esa ropa. Bueno, nosotros antes usábamos el término, se la debemos a Bracker, porque es donde compramos, allá en Nogales, Arizona. Ya cerraron la tienda. Aunque se nos ve bien parados, traíamos una deuda que tardábamos 6 meses para pagarle la ida a comprarle la fayuca a Bracker fiada. Ahora, alguien puede aparentar ser, y eso no dice que el hombre es. Pero el hombre tendría que reflejar lo que es, tendría que reflejar, presentarse por lo que realmente es. Recuerdo que yo tuve maestros en la universidad que en su mayoría habían venido de las dictaduras chilenas. De la dictadura chilena estaba Pinochet en el poder, y de las dictaduras argentinas. Y nuestro buen amigo presidente Luis Echeverría Álvarez fundó una universidad que se llama Universidad Metropolitana, y la llenó, así como por mi raza hablará el espíritu de la UNAM, que después yo fui a la UNAM, primero fui a la Metropolitana. La Metropolitana, su eslogan es una casa abierta al tiempo. Y entonces estaba llena de maestros, de catedráticos, de escritores argentinos y chilenos. A mí me tocaron como cerca de unos 7, 8 argentinos, escritores de libros, casi todos, en la universidad. Y ellos mismos sacaban mofa como los de Guasave de sí mismos. Dice, ¿cuánto crees que vale un argentino? Entonces dice, un argentino vale no por lo que es, sino por lo que él cree que es. Porque es una gente que tiene demasiada alta su autoestima. Pero esa situación no es tan única de ellos. Mucha gente cree que es por lo que aparenta ser. Y la peor equivocación es esa, lo que aparenta ser. Lo que a veces exteriorizas, porque ahí dice, qué buen verbo tiene. Sí, pero no hay sustancia, es verbo lo que tiene. Pero no, lo que suelta por la boca no lo vive en el corazón, no lo vive en el carácter, no lo vive por quien es. Entonces lo que dice no dice nada. Es como está cantinfleando.
Dicen mucho Gre, para decir finalmente Gregorio, que era la forma como Cantinflas hablaba. Ahora, aquí tienes algo interesante. Aquí tienes a este hombre que usa esta palabra y tiene dos sentidos distintos, porque expresa la mente de Dios, el verbo, pero también expresa, revela lo que Él es al hombre. Me encanta lo que Juan dice en el versículo 18 de lo que leímos del versículo, el versículo 18 del capítulo 1, porque él dice: a Dios nadie le vio jamás, sino el Hijo que estaba en el seno, Él vino y nos lo reveló. La palabra original me encanta porque es la misma palabra usada en revelación. Lo que dice, nos lo apocaliptó, si lo quieres traducir al español. O sea, es decir, vino y lo hizo visible en la persona de Jesús. Pero hay un pasaje que me encanta en relación a esto, y es Mateo 11:27. El evangelista escribió esto, hablando en este discurso de Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y el Hijo entrega eso, porque eso es lo que estoy haciendo el agregado, pero el versículo tal cual dice: y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, o lo quiera revelar. O sea, imagínate ese gran despojo de egoísmo de parte de Jesús, cuando Él está aquí, toma forma humana y revela al Padre. Ahora, voy por la siguiente parte de este versículo 1. Y dice que el verbo era Dios. Una traducción dice: y el verbo estaba cara a cara con Dios. Me gusta menos, porque no es la 60, que es mi versión favorita. Es otra versión. Pero el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, en la 60, dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, esta versión que también leí, dice: y el verbo estaba cara a cara con Dios. El significado de que es que el verbo existía en la comunión más estrecha posible con el Padre, y que aquel hallaba supremo deleite en esta comunión. El hecho de poder decir que Él estaba en comunión con el Padre. Juan, en la primera carta, en el versículo 2 del capítulo 1, que fue al que leímos, dice: porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Haz de cuenta Jesucristo predicando el Evangelio. Lo registra Juan 5, creo que el versículo 24. Y él dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. O sea, un ser humano al que lo distinguieron, dijo: ¿qué, acaso no es el hijo del carpintero? ¿No conocimos a sus hermanos y sus hermanas cuando él creció en su pueblo, en Nazaret? Y ahora está aquí diciendo: el que oye mi palabra y la guarda para sí, es decir, el que oye mi palabra y la recibe, no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ahora, es interesante, porque aquí está Juan diciendo: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Esto es sorprendente, que veas y que testifiques. Porque normalmente, haciendo cuenta, y un día platicando Mirna y yo, ya voy avanzando, ahora le llamo por su nombre, Mirna Arminda. Y Mirna Arminda y yo platicando en casa, dijimos:
¿te pudieras recordar cuántos cientos de gentes han pasado por las bancas de nuestra congregación? Y hago una reflexión, no tanto que hayan pasado, gloria a Dios por aquellos que estuvieron aquí, se fueron a otras congregaciones y permanecen, pero cuando tú empiezas a contar y ves tristeza, es los que una vez recibieron, creyeron, crecieron, recibieron el beneficio de Dios y lo abandonaron. Y este pasaje toca, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos. Y cuando testificamos, os anunciamos de ella. Y entonces, habrá gente que, y en particular, alguien que fue y fumigó nuestra casa ayer, nos recordó algo. Habrá gente que nos hizo doblar las rodillas porque estaba al borde de la muerte y nos hizo ayunar y nos hizo estar en el altar, y unos se levantaban y otros se estaban esperando para hincarse, y yo me quedé, veníamos de la boda de Jonathan, me quedé en Navojoa, me bajé del camión donde venía y bajé un poquito de ropa y me estuve en ese hospital días y casi las 24 horas del día junto a la sala de terapia intensiva. Lo daban por muerto. 2 veces murió y 2 veces oré por él y Dios lo trajo a resurrección. ¿Dónde está? No solamente no está aquí, no está en ninguna parte y se perdió. Ahora, la vida fue manifestada y la testificamos. ¿Cómo pues dice que vayamos al Padre? Juan lo registra en el capítulo 14, verso 6. Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocen? ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto el Padre. Ahora, esto es lo interesante. Este gozo original se había imprimido tan profundamente en el Logos, esa comunión íntima que tuvieron antes de la encarnación, estaba tan impreso en la conciencia del Logos que lo expresó en la oración sacerdotal. En el capítulo 17 del propio Evangelio de Juan, este es Jesús orando. Y el versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes del que el mundo fuese. Y yo es aquí donde digo que la encarnación empieza a destacarse más claramente como una obra de infinita condescendencia e incomprensible amor hacia nosotros. Uno dice, bueno, yo no... Cuando tú te pones a probar y dices, bueno, ¿qué tanto es como yo puedo valorar el amor de Dios sobre mí? Y llegas y le empiezas a dar vuelta, si no tienes mucho apuro en querer tener una respuesta, y le empiezas a dar vuelta a todo lo que sería el cassette de tu vida. Cuando llegas a esto, dices, aquí entiendo ahora la gran comprensión del amor de Dios hacia mi vida. Finalmente, él dice allí, y el verbo era Dios, en el versículo 1. Este pasaje es uno de los más excelsos de la Escritura. De hecho, probablemente alcanza el más elevado pensamiento, lo más elevado del pensamiento humano. Este Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Jesucristo es la palabra de Dios. Significa que Jesucristo es el creador de la vida. Significa que Jesucristo es el ser mismo y esencia de la vida. Ahora, este planteamiento de Dios al mundo gentil ya complicaba las cosas de una manera exagerada, porque la mayoría del pueblo gentil nunca había escuchado hablar del Mesías o del Salvador que esperaban los judíos. La idea extraña, era extraña por supuesto,
Sin embargo, el Mesías es el verdadero centro del cristianismo. Yo me lamento que mucha gente sea cristiana sin poder explicarse por qué es. Y mucha gente lo defiende así: es que dejé de ser católico. Cambiaste de puerta de entrada de un templo solamente. Y tienes una convicción tan endeble porque no tienes forma de defenderte. Pero este pasaje dice: y el verbo era Dios. Es tajante para poder decir que este es el centro del cristianismo, poder entender esta venida del Mesías y poder establecer esta relación con Dios. Nosotros, que no teníamos ninguna posibilidad. Este mensaje, por eso no era un mensaje que era fácil de poderlo aprender. No, el mundo gentil no tenía la idea del semita, no tenía la idea de la gente que conocía que Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora aquí tienes a alguien que de repente te cae y te está hablando y te dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y te pegas un choque tremendo, porque para nosotros la religión más común que sea es ver una estampa o la imagen de algo y podernos hincar y poder adorarlo. Y aquí hay algo interesante. Los judíos consideraban la palabra que era más que un sonido. Es decir, escuchas gente hablar y dice: está hablando, tiene un parloteo, está parloteando. Ellos entendían que la palabra era más que un sonido, era algo activo y con existencia propia. Era poder de expresar o hacer algo. Hay muchas referencias en el Antiguo Testamento donde la palabra de Dios era considerada como el poder creativo de Dios. El poder que había construido al mundo y había dado luz y vida a todo hombre. Cuando tú lees el capítulo 11 de Hebreos, dice que por la palabra de Dios fueron constituidas todas las cosas. Entonces no es solamente un ruido, tiene algo activo para crear. El pasaje que más me gusta al hablar de esto es Isaías 55:11, cuando está hablando acerca de que la palabra no va a volver vacía, que va a regar la tierra, que va a dar fruto. Pero cuando llega al 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Sorprendente, ¿no? Maravilloso. Deleítate en Dios, porque Él tiene poder en su palabra para crear, para hacer lo que Él quiere. Su producto de hacer es ex nihilo, es decir, no necesita algo para hacer algo. Yo tengo milagros en mi vida que cuando yo los he practicado necesito estar enchufado en la misma clavija que yo para poder que los creas, porque si no, qué exagerado es el hermano. Hablas con Dios y Dios te oye, y si tú guardas silencio, Dios te habla a ti. Estábamos viajando de la Ciudad de México en un carro por la Panamericana. No conocía la Panamericana, no sabía qué tanta distancia, porque nunca vi letreros que me estaban diciendo cómo proveerme de gasolina para llegar al siguiente pueblo. Y nos quedamos tirados en la carretera, mi mujer, mis 3 hijos y una sobrina, sin gasolina, en una carretera que parecía boca de lobo en la noche. Y entonces nos pusimos a orar. Y cuando nos pusimos a orar, esta fue nuestra oración: Señor, tú eres dueño de los hidrocarburos y tú puedes traer gasolina a este carro para que nos llegue, para que nos alcance a llegar y echar gasolina en la siguiente gasolinera. Yo iba rumbo a Tucson, Arizona, porque un miembro de mi iglesia tenía un tumor en un riñón y se lo iban a extirpar en Tucson. Y yo quería estar con él el día en que estuvieran haciendo esto. Veníamos desde la Ciudad de México. Esto nos sucedió en el estado de Chihuahua. Y cuando oramos, yo le dije: chacha, de aquí en adelante solo cantaremos y solo hablaremos de la palabra. Metí la llave al carro, lo prendí y caminé 54 kilómetros sin gasolina. Estoy seguro que Dios entendió mi corazón,
porque si yo le hubiera pedido que me llevara sin gasolina hasta Tucson, yo estaría abusando de él. Pero ¿sabe una cosa? A veces minimizamos lo que Dios puede hacer porque entendemos que a Dios lo han callado, a Dios le han tapado la boca y Dios no está activo. Pero la palabra dice que de su boca hay poder para criar. Ahora, ¿qué es lo que dice Juan? En el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Eso significa que Cristo es preexistente. Esto significa que estaba allí antes de la creación. Existió desde siempre. Es decir, en el principio, la voz que se usa es archei. No significa desde el inicio. Significa Jesucristo ya estaba allí. No se convirtió en. Él no era creado. Nunca tuvo principio. Estuvo en el principio con Dios. A veces es bueno recordar todo esto, hermanos. Si lo habías oído, tómalo como un repaso. Recuerdo que Jesús tuvo una discusión con los judíos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y ellos estaban diciendo, pues ¿quién es este? Si tenemos a Abraham como padre, ¿qué nos puede ahora enseñar él? Jesús acuñó una frase allí que es interesante y les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, soy yo. Ellos estaban discutiendo y estaban diciendo, tenemos a Abraham como padre. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero ustedes son hijos del demonio, porque ustedes siguen las reglas del demonio. Y ahí está la frase en el 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ahora aquí tienes a Jesús diciendo, antes del Padre de la nación, del cual ustedes se jactan, soy yo. El testimonio de Juan era la palabra, la que siempre existió. Eso era un testimonio del Hijo viviente. ¿Se acuerda? Pablo escribió a la iglesia de Filipos. Creo que el pasaje que pudiéramos abonar en esta idea esta mañana sería Filipenses 2:5-8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sorprendente, porque esto habla de la preexistencia y cómo él no cobró valor en eso, sino que tenía su plan. Pablo, en una de las cartas a los Corintios, dijo, él se hizo pobre para que nosotros en su pobreza fuéramos enriquecidos. El trabajo de Dios en la redención fue lograda y aplicada, pero fue hecho de una manera tan exacta porque él tuvo que usar al Hijo tomando forma humana. ¿Qué es lo segundo que está escrito aquí? No solamente la preexistencia, Cristo era coexistente. Él estaba cara a cara con Dios. Por siempre, la palabra con es la palabra pros, de la idea de estar con y actuar hacia. Es decir, Jesucristo estaba y actuaba. Jesucristo, la palabra, estaba en Dios y a la vez actuaba con Dios. Es la idea clara cuando nosotros podemos hablar de una triunidad en la Trinidad. Y aquí estás diciendo, estaba y actuaba con Dios. Cuando Dios lo incluye en el capítulo 1 y hablando acerca de la creación del hombre, de la formación del hombre, dijo, hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora qué interesante.
estaba con Dios, al lado de Dios, actuando, viviendo, moviéndose en una estrecha relación. Cristo tenía una relación ideal y perfecta con Dios el Padre. Su relación, comunión, era un vínculo perfecto y eterno. Esto es exactamente lo que dice. Este era en el principio con Dios. De Juan 1, 1, 2, de la primera carta, que ya lo cité. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Qué maravilloso. Porque en otra parte del Evangelio Juan dice que el que guarda sus mandamientos serán, él y su Padre harán morada en él. Vendrá su Padre y hará morada en él. A veces ora sin sentido. A veces cuando estás pasando por necesidad y por angustia, tu oración está más enfocada por la enfermedad que tienes que por adorar a Dios. Ayer un hombre me contactó por teléfono para comprar uno de los panqueques que yo hago, y me dio una dirección medio rara porque me mandó a la Colonia Iscali, que es un pedacito de la calle. Anduve dando vueltas allí, dando vueltas hasta que llegué. Pero Dios no me llevó tanto para que le vendiera el pan y para que me lo comprara. Le dije, tienes meses que no vas a tu negocio. Y me dice, es que operaron a mi esposa y le cortaron un pedazo de intestino, tenía un tumor. Y dice, pasé las horas más angustiosas de mi vida cuando estaba en el quirófano porque no sabía si iba a salir con vida. Y como los hijos todos están casados, es un plebe así como de mi edad, están casados, entonces están ellos dos solos. Y dice, pues aquí tengo que estar con ella permanentemente para ayudarla. Fernando dice, qué cosa tan terrible es la inseguridad, aunque tengas todo el dinero del mundo para poder que le hagan o le deshagan y vender o deshacerte de propiedades y lo que tú quieras, pero qué tremenda es la limitación que tenemos en la vida y que no dependemos de nosotros en ningún momento. Imagínate, cuando tú oras, no estás orando a un ídolo que no te oye. Estás hablando con Dios. Y Dios trata contigo, Dios trata conmigo. Y a veces las palabras se nos acaban y empezamos a llorar. No te preocupes, Él también entiende ese lenguaje. Juan avanza un poquito. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué trabalenguas tan tremendo. Así es presentado como creador. O sea, no veas al Cristo que caminó las calles polvorientas de Palestina. No veas al Cristo solamente que le pusieron la corona de espinas, lo que soportó la burla y el escupitajo en el camino de la vía dolorosa. Esto es algo más grande. Ve al Cristo que crió, ve al Cristo que hizo las cosas, porque este pasaje dice que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas. Esa palabra es una palabra griega que se usa para decir panteísmo, es decir, la raíz, la pseudodesinencia es el ismo, pero la raíz griega es panta, que significa mucho. Cuando esta doctrina surgió, el panteísmo decía que Dios era todo y que todo era Dios. Una silla es Dios para el panteísmo. Ahora, todas las cosas, es decir, habla de la totalidad, significa cada detalle de la creación. No la creación en su totalidad, sino cada pequeño detalle. Cada pequeño detalle. Cada elemento y cada cosa. Cada ser y cada persona, ya sean materiales o espirituales, angélicas o humanas, han llegado a ser por Cristo.
Pablo dijo a Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, los que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La palabra fueron hechas es una palabra en griego que significa llegar a ser o convertirse. Advierte que se está diciendo. La palabra es exegeneto. Nada existía, ninguna sustancia, ninguna materia. La materia no es eterna. Dios no tomó algo fuera de Él, algo menos que perfecto, es decir, algo malo, y creó al mundo. Todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Cristo, la palabra, no tomó nada más que su voluntad y su poder. Él pronunció la palabra y creó cada pequeña cosa de la nada. Cristo también usó ex nihilo, de la nada. Le dijo a Pedro, ve y saca el pescado, ahí en la galla, ahí trae las monedas que vamos a pagar de tributo. Creo de la nada. Qué maravilloso es cuando tú tienes tu fe bien encaminada en un Dios que no está limitado por nada, no está limitado en nada. Cristo era el que creó todas las cosas, una por una. En la deidad, Él era el agente activo, la persona que hizo todas las cosas. La creación era su función y su obra. Ya lo dice Colosenses 1:16. Pero vamos a verlo en Hebreos 1. Imagínense, el escritor de los Hebreos empieza su libro así: Dios, habiendo hablado en mucho tiempo a los padres por los profetas. Dios habló, no estuvo en silencio. Dios habló de muchas maneras, de muchas formas, a los padres por los profetas. Pero cuando llega el versículo 2 dice, en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Sorprendente que la misma idea que traemos no la tiene solamente en el Evangelio de Juan, sino es una doctrina alrededor de la Biblia. Hebreos 1:2 dice lo que estamos diciendo. Voy al versículo 4 del primer capítulo de Juan. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. No dice a través de, sino no a través de, sino en. La cláusula en Él estaba la vida significa que desde la eternidad la vida residía en el Verbo. Por ello el mejor texto que podemos leer es estaba y no está. Es decir, alguna versión, no sé si la Reina Valera actualizada, está cambiado. En Él estaba la vida. Es decir, está hablando de pasado también, y está hablando de presente, y está hablando de futuro. Esto significa que desde la eternidad la vida residía en el Verbo. La vida, o Cristo, era la luz de los hombres. Desde el principio el hombre debería de conocer a Dios en forma personal e íntima. ¿Cómo perdimos tiempo cuando no nos proveyeron desde un principio estas cosas? El conocimiento de la vida de Cristo debería ser la luz de los hombres. Imagínate, para aquellos que les ha tocado haber conocido y que están criando niños pequeños y que les están enseñando el temor de Dios desde el principio y que pueden crecer con la seguridad de que es por Dios, para Dios y en Dios las cosas. Si el conocimiento de Cristo debía ser la luz de los hombres, el haz de luz que Cristo va a irradiar debía
dar vida verdadera al hombre, tanto vida abundante como eterna. Debía infundir convicción y determinación en los hombres para que puedan caminar y vivir conforme a la demanda de Dios. Qué maravilla de familias fuera si pudiéramos poner estos principios desde el origen. No tratar de buscar cosas sustitutas, no buscar cosas alternativas, como se dice en medicina, no tratar de buscar imitaciones que van a perjudicar o que van a destruir, no seguir la corriente del mundo, sino simplemente decir básicamente esto: convicción de caminar conforme a la demanda de Dios. Cuando la vida se manifiesta, se llama luz, ya que la característica de la luz es resplandecer. Hay otra forma de decir esto. Desde el principio, la vida, Cristo, era la luz de la calidad de ser del hombre. Desde el principio, la vida, Cristo, era la esencia de ser del hombre. Desde el principio, la vida, Cristo, era la luz de la fuerza de ser del hombre. Desde el principio, Cristo, la luz de la energía de ser del hombre. Desde el principio, la vida, Cristo, era la luz del principio de ser del hombre. Es decir, no lo puedes sacar de tu vida. No lo puedes sacar. Por eso yo digo, el gran problema de caminar en la fe es que no te cambiaron el chip desde el principio. El chip tiene que ser cambiado. Y si el chip es cambiado, tenemos esperanza porque tenemos hijos. Y si los hijos ya se lograron, pues no perdamos la esperanza porque podemos influir en los nietos. Pero la razón de ser de Cristo es que tengamos familias felices, que seamos hombres leales, que sean mujeres siempre fieles, que tengamos en mente no qué podemos lograr, sino qué somos en Dios. El mundo se volteó de cabeza, los principios morales fueron equivocados, la gente no los persigue. La gente persigue el triunfo, persigue el éxito, persigue el dinero, aunque tengan una miseria de familia en el hogar. La vida, Cristo, sería la luz del propósito, del significado, de la importancia del hombre en la tierra. Sí, hermano, amaría la creación de Dios. ¿Son necesarias las cucarachas? Sí, son necesarias. ¿Son necesarias las pulgas? Sí, son necesarias. ¿Son necesarias las chinchis? Sí, son necesarias. Los alacranes también. Porque Dios le dio un orden de equilibrio a la ecología del mundo. Una especie menor alimenta a una especie mayor. Limpiaríamos los océanos. Es una vergüenza. Hay más mugre en los océanos que carne para comer. Cientos de millones de toneladas están en los océanos. Cristo es la vida, es la luz en el propósito y el significado del hombre. El ladrón no solo viene para hurtar, matar y destruir. Ese es su propósito. Viene para terminar, para hacer añicos el objetivo de Dios en Cristo para la gente. Pero Cristo trajo esperanza y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En Juan 10:10. En Juan 11:25, Jesús le dijo, yo soy la resurrección de vida. La resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Palabras que le dijo
en el momento en Betania en que Lázaro estaba en tumba y sus hermanas nos estaban hablando del día postrero. Fíjense cómo quiero terminar. Quiero terminar simplemente llevándolo a un cuadro real. En el Edén, Dios puso al hombre y de la costilla del hombre sacó la mujer. Y en el capítulo 5 de Génesis dice que el día que los crió, varón y hembra los crió. Es decir, Dios está hablando de que la mujer estaba implícita en el hombre desde el principio. El hombre pecó estando en el Edén. Y el hombre pecó porque desobedeció a Dios. Independientemente de la figura del árbol y de la manzana o no manzana, el asunto era romper con Dios en algo que Dios había dicho: el día que coman del fruto del árbol, ese día van a morir. Espiritualmente lo hicieron. En el capítulo 3 está la voz de Dios: enemistad pondré entre ti y la simiente de la mujer y la simiente tuya. Tú le herirás en el calcañar, le dijo la serpiente, y ella te va a herir en la cabeza. Pero habla algo más importante allí. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nosotros entendemos que la ausencia de luz es tinieblas. El estado es la luz, no las tinieblas. El pecado produce tinieblas, produce oscuridad. Dijo Pablo a los Corintios: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Usa la palabra tinieblas. Nosotros pudiéramos terminar este mensaje muy claramente. Todo aquello, ¿cómo detectas que lo que haces, lo que dices, lo que piensas, lo que determinas no está bien para Dios? Yo le voy a decir con un paralelismo que a lo mejor no cabe. Yo tengo 20 años padeciendo diabetes y mi cuerpo está tan equilibrado para detectar cuando estoy pasando por un problema de hiperglucemia, es decir, que el azúcar se fue. Y por única vez que yo recuerde, esto a mí no se me va a olvidar, porque estaba hablando con Aida, que ya partió con el Señor. Chacha no estaba en casa, Chacha estaba en el asunto de que eran los 2 años que ella estuvo yendo y viniendo para atender a su mamá en Hermosillo. Y estábamos hablando y se me empezó a bajar el azúcar y se me pusieron los labios como con hormigamiento y helados completamente, y empecé a sudar helado. Y le dije a Aida: te voy a colgar porque se me está bajando el azúcar. Bajé a la cocina y cuando bajé a la cocina, ahí tengo el glucómetro. Empecé, me mojé el dedo con alcohol, me tomé la muestra y mi nivel de azúcar estaba en 60. Dije yo, 60 no puede ser ya una cuestión así como que es normal. Esa es la única vez en los 20 años que tengo de diabetes que he tenido una hipoglucemia. Le hablo de esta situación tan clara que entonces yo ahora entiendo que es la única enfermedad que la controlas por la boca. No se controla de otra manera, la controlas por la boca. Hay algo que es interesante, la pirámide está volteada conmigo. La pirámide sería lo que camino, lo que como, pero también si se requiere, entonces voy a la medicación. Pero hay quienes le apuestan a la medicación y a la insulina, importándoles un bledo las otras 2 cosas. Ahora, tengo un régimen, tengo una disciplina para eso. Y está también condicionada de tal manera que no hay sorpresa para mí que mis niveles están abajo de 100 cada mañana, porque hay una disciplina. Pero ya toqué el fondo en 60 miligramos sobre decilitro de sangre en el glucómetro una vez. Y ya tuve
un alza como a cerca de 280 o 300 otra vez. Ahora, ¿qué es lo que hago? Me educo y tengo que hacer lo que debo hacer, lo que tendría que hacer todos los días. Una de las cosas interesantes con las que quiero terminar es esto. ¿Por qué las tinieblas prevalecen sobre la luz? Si la luz en las tinieblas resplandece, ¿por qué prevalecen las tinieblas en ella? ¿Falló Dios? ¿Falla Dios? No. Es cuando tú y yo nos damos permiso para que el Verbo no sea en nosotros quien nos da vida. Tenemos problemas. Recuerdo un póster en el cuarto de mi hijo mayor, y este póster era un alpinista y estaba subiendo, escalando una montaña, y este póster me llamaba mucho la atención porque este póster decía: ¿quiénes son aquellos que más aman a Dios? Y el póster decía: los que menos tienen necesidad de pedirle perdón. Si la luz prevalece en tu vida, estás en el estado correcto. La ausencia de luz es tinieblas. Este es un camino, hermano, donde todo está puesto, sometido a la vida de Cristo. Es decir, no hay fanatismo, es realidad. Porque a la luz de lo que yo he recorrido en esta hora en la Escritura, te encuentras una cosa: si lo conoces, conócelo, ámalo. Que tus pisadas sea Jesús caminando en tus zapatos. Puedes entender que esta es una entrega total, que no hay esfera en el área de tu vida que Dios no puede controlar, que en todas está, que tú tienes la oportunidad de darte la firmeza y la seguridad de que Dios está obrando a tu favor. Hay luz, caminemos en luz. Dios tiene una gran bendición para tu vida, en la humildad, en poderle decir: Señor, te he fallado en esto, me lo he propuesto. Una vez más compré una guitarra porque quería aprender a tocar guitarra, y ahí está, se reventó el diapasón, se reventó todo porque se quedó afinado y se reventó y se levantó todo. Ahí está el curso de inglés que dije que iba a tomar y nunca lo tomé, Señor. Muchas promesas que hacemos. Ahí está lo que quería hacer y se pasó el tiempo y no lo hice. Habla con Dios. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas prevalecieron. El pecado está a la puerta. La oportunidad que tienes de robar te está tocando la puerta de tu corazón. La persona que más amable es contigo te está tocando la puerta del adulterio. La tranza te está tocando la puerta porque puedes falsear y puedes hacer cosas. Pero la miseria más grande que puede haber es la infelicidad, porque eso es algo que tú te estás forjando y tú quieres estar triste o quieres estar alejado o quieres caminar solitario. Cuando Jesús está allí para poder soportarte y para poder bendecirte. Cuánta certeza hay en lo que Juan escribió en Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta de su corazón, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto habla de intimidad. Cualquiera que sea tu problema, tu necesidad, la angustia, la aflicción o por donde tú estás pasando,
el único que te puede comprender se llama el Verbo, la palabra, Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador, Jesucristo. Padre de gloria, te adoramos en esta hora. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la revelación de tu palabra que nuestro espíritu apetece, desea. Entendemos, Señor, que tú obras mucho más allá de lo que es nuestra lógica, nuestro razonamiento, nuestra forma de creer las cosas. Porque tú no eres un Dios que tiene visitas a nuestras vidas con actos repetitivos. Siempre es novedoso lo que tú quieres traer. Por donde sea que estemos pasando en este momento, nosotros entendemos, creemos que tú estás allí. Tú eres quien dijiste ser, el Hijo de Dios.